...20 kilómetros al norte de Victorica, muy cerca del límite con la provincia de San Luis, se encuentra Leubucó. Muy poco queda hoy de lo que fue la famosa laguna a orillas de la cual construyeron su imperio los Ranculches, la gente de los carrizales. Leubucó es hoy apenas un gran salitral por donde andan las maras y los ñandúes, donde anda el viento, levantando remolinos por puro hastío. El monte espeso que antes cubría la zona se reduce ahora a unos cuantos caldenes que extienden sus ramas retorcidas hacia el cielo como implorando piedad. Pero para llegar a Leubucó hay que atravesar antes Victorica. La población fue fundada el 12 de febrero de 1882 por el ejército argentino. Una vez vencido el poderío de las bravas tribus araucanas establecidas en el territorio de la Pampa Central, el siguiente paso fue el establecimiento de asentamientos cristianos permanentes en el territorio. Victorica se levantó próxima a una de las capitales indígenas, Leubucó, en plena selva ranquelina. El principal motivo que explica la elección del lugar para levantar la primera población fue el mismo que había motivado a los ranqueles a establecerse allí: la existencia de agua de calidad. Cuando arribaron las tropas oficiales en 1879, crearon el Fortín Resina. Fortín Resina fue un antecedente. Se instaló en un paraje que fue conocido por Ecohue en el lenguaje araucano ranquel. El vocablo significa lugar de resina y probablemente tenía que ver con la sustancia que emanaba de muchos de los árboles nativos de la zona. En 1882, finalmente, se concretó la fundación del pueblo. El nombre de Victorica se debe al abogado y militar Benjamín Victorica, quien fuera ministro de Guerra y Marina de varios gobiernos nacionales en la segunda mitad del siglo XIX. En el poblamiento inicial hubo integrantes de las fuerzas militares que resolvieron quedarse a vivir allí. Junto a los soldados vinieron también las primeras familias. Los primeros cristianos buscaron lo mismo que habían llevado hasta allí a los ranqueles: la cercanía de los buenos pastizales, el agua y la protección del monte. A pala cavaron los primeros pozos de agua.
Los inmensos bosques de Caldén dieron la madera necesaria para edificar las cuadras, la comandancia y los primeros ranchos. Los pobladores de aquel primer núcleo urbano en el territorio de la Pampa Central venían principalmente de San Luis, Córdoba y Buenos Aires. La mayoría eran criollos, solo unos pocos eran extranjeros. Todos querían tener su propia parcela de tierra, pero para conseguirla había que trabajar muy duro en el monte pampeano, todavía indómito y bravío. Los chacareros trabajaban pequeñas parcelas durante varias décadas para que finalmente la Dirección Nacional de Tierras y Colonias les escriturase a su favor, aun cuando habían dejado su juventud trabajando la parcela y habían hecho las mejoras convenidas. Y por si eso fuera poco, en algunos casos terminaron pagando hasta 2 o 3 veces la misma tierra. El sendero que lleva a la antigua laguna de Leubucó se interna en una profunda depresión del terreno. La arena, horadada profundamente, da cuenta del agua que corre por esa depresión cuando llueve y legitima el antiguo nombre que le pusieron los ranqueles al lugar, Leubucó, agua que corre. Lucio Victorio Mansilla la describió con bastante precisión en 1870, con motivo de su visita a los toldos del cacique Mariano Rosas. Allí es Leubucó. Miré en la dirección que me indicaban y distinguí, confusamente a la orilla de un bosque, los aduares del cacique general de las tribus ranquelinas, las tolderías de Mariano Rosas. Leubucó es una laguna sin interés, dice Mansilla. Queda en un descampado a orilla de una ceja de monte, en una quebrada de médanos bajos. Los alrededores de aquel paraje son tristísimos. Es lo más yermo y estéril de cuanto he visto. Una soledad ideal. Lo cierto es que, como lo han aseverado otros viajeros que han andado antes por estos caminos, en el siglo XIX, en el XX o inclusive en el XXI, explorar estos lugares no es tarea fácil. En la actualidad, los campos donde se asentaba el cuartel general de los ranqueles son todos privados y se debe localizar a sus dueños para poder ingresar a ellos. El campo donde se encuentra la laguna de Leubucó se llama San Juan. Dentro de los límites del predio se encuentra la zona que fue asentamiento de la tribu del cacique conocido como Mariano Rosas, hijo del renombrado cacique Painé. También fue el sitio donde a menudo tenían lugar las juntas de los indios que iban y venían por las rastrilladas que surcaban la pampa en todas direcciones y cruzaban a Chile. Leubucó se ubica sobre la rastrillada de las Pulgas. Cuando hace 20 años atrás, 25 años atrás, 30 años atrás, solía yo con algunos amigos, en forma circunstancial, en diversas épocas del año, solía visitar el lugar. Era conocida como la Laguna de San Juan, porque así se llamaba la estancia, que estaba sobre una de las cabeceras de la laguna, y luego la otra parte de la laguna estaba en otra propiedad privada de Bortiri.
Bueno, en aquel momento se hablaba de ir a la laguna de San Juan o a la laguna de Bortiri, depende del lado donde entrara. Eso era Leucó, o sea, totalmente olvidado y desconocido. Cuando uno llega al fondo de la hondonada, se encuentra con la impresionante escultura que representa al indio como raza, denominado Parque Indígena Leucó, ubicado a pocos kilómetros de la frontera con la provincia de San Luis. El 10 de noviembre de 1999 fue inaugurado este monumento a la cultura ranquel. En el corazón de la escultura aparecen 8 nichos. Dentro de cada uno de ellos están representados los caciques ranculches más importantes: Carripilún, Painé, Yanquetruz, Pichún-Hualá, Manuel Baigorrita, Ramón Cabral, Epumer y Mariano Rosas. Ya remontando la cuesta, en el interior de una pirámide tallada en Caldén, se hallan los restos de Mariano Rosas, el anteúltimo soberano de Leubucó. Su verdadero nombre era Panguitruz Nurú, que significa zorro cazador de leones. Dicen que cuando Mariano Rosas escapó de la estancia de los Pinos, donde permaneció cautivo de Juan Manuel de Rosas, juró no volver a abandonar nunca más Leubucó, y cumplió su promesa al gran cacique Ranquel. Tras su regreso a Leubucó, luego de fugarse en 1840 de la estancia de Rosas, Mariano, que adoptó el apellido del caudillo porteño para toda la vida, jamás dejó la laguna donde había nacido. En 1858 fue aclamado como cacique de los Ranqueles, y lo fue hasta que murió el 18 de agosto de 1877, enfermo de viruela, allí mismo, en las orillas mansas del Leubucó. Lo enterraron con sus armas, con su apero, con su lazo y con sus caballos. Leubucó durante 70, 80 años fue el centro donde residían los personajes más poderosos que amalgamaban todo ese grupo de pequeños cacicazgos dispersos y que se amalgamaban bajo la autoridad de ellos. Leubucó cobra importancia a partir de 1820, más o menos, con la llegada de Painé, precordillerano, y allí establece su gente, su dinastía, digamos, sus hijos, sus familiares, sus allegados, y comienza a tejer alianzas, y pierde vigencia hacia 1880 con las últimas campañas militares a La Pampa. Cuando el coronel Eduardo Racedo entró a sangre y fuego en Leubucó, la tumba de Mariano Rosas fue profanada. Su cráneo tomado como botín y enviado a Buenos Aires. Un obsequio para el doctor Estanislao Ceballos. De esa manera pasó a formar parte de la colección privada del ilustre doctor, que declaraba en su libro Un viaje al país de los araucanos poseer más de 50 cráneos indígenas, entre los cuales estaba el de Calfucurá, cuya tumba profanó el propio Ceballos. Más tarde, Ceballos donó los restos de Mariano Rosas al Museo Natural de La Plata y allí permaneció como parte de la colección de antropología. En todo este proceso de la reconstrucción de un sujeto social, que es otro poco la reconstrucción colectiva, donde tuvieron que ver mucho los medios de prensa, incluso de La Pampa, medios comprometidos en su momento, y te estoy hablando de la década del 90, cuando en la década del 90 estaba atravesándose en el país un fabuloso proceso de descomposición, fruto del neoliberalismo más terrible. Justamente medios como el diario La Arena, a través del suplemento cultural Caldeña, ponía prácticamente semanalmente todo lo que se escribiera sobre estos pueblos originarios, ¿no? Entonces fue como una recreación de esto, conjuntamente con una necesidad de los propios descendientes, que tenían su identidad enmascarada,
que surgen y arman las primeras comunidades muy tímidamente y comienzan a autorreconocerse y a autovalorarse y sus primeras luchas como para ser reconocidos y reconociéndose ellos mismos. Luego viene un hito muy importante allá por el 2000, que es la repatriación de los restos de Mariano Rosas al lugar. Todo esto va de la mano con un conocimiento, en principio un reconocimiento de los propios habitantes de la zona, Victorica y la zona que de la Laguna de San Juan pasa a ser Leubucó paulatinamente. Todo esto habla de un proceso de reconocimiento y de construcción a través de este sujeto social que son nuestros pueblos originarios. Cien años tardó en volver el gran cacique Ranquel a Leubucó. El 23 de junio de 2001, los restos de Mariano Rosas volvieron a su tierra. Estanislao Ceballos pregonaba que la ciencia exigía que la sirviera, llevando los cráneos de los araucanos a los museos y laboratorios de Buenos Aires. La barbarie está maldita y no quedarán en el desierto ni los despojos de sus muertos, prometió el gran doctor. Sin embargo, Mariano Rosas cumplió su promesa y hoy está de vuelta en Leubucó, para siempre. Estanislao Ceballos no pudo cumplir la suya. Los restos de Mariano Rosas han sido colocados en el interior de una pirámide construida con madera de caldén. Cada una de las caras se orienta hacia un punto cardinal y representa una de las 4 dinastías más importantes de la nación Ranquel. El linaje de Carripilún mira hacia el norte, hacia el oeste mira el linaje de los Pluma de Pato, el linaje de los Zorros hacia el este y hacia el sur el linaje de los Tigres. En el corazón de la pirámide tallada a mano en la madera del antiguo Huitrú duerme Mariano Rosas. Quizá viajando, como creen los ranqueles, en una madrugada eterna desde el ombligo de la tierra hacia la luz. Pero ¿realmente está dormido el gran cacique de los ranqueles? Un zorro recostado sobre el lado de la pirámide que mira hacia el este nos clava los ojos. Nos vamos de Leubucó. El viento, sabio y antiguo, entre remolino y remolino, murmura un poema olvidado. Llévenlo, sí, llévenlo a la llanura y sepulten allí su cuerpo yerto. Que la grama del campo y su verdura deben ser la modesta sepultura del hijo valeroso del desierto. Su tierra es nuestra, el agua de sus fuentes apaga nuestra sed y nos recrea. Mieses nos dan sus campos florecientes. Pobres indios, sus bosques y el collado donde el sol adoraban son ya ajenos. Su suelo entero ha sido conquistado y nada, nada se les ha dejado. Que les queden sus tumbas, a lo menos.